Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos entrando ya en tercer capítulo del libro de Job, nuestra saga de lectura del libro de Job. Hemos detenido nuestro avance en el proceso consecutivo de la historia del pueblo de Israel y hemos aprendido que el libro de Job, a pesar de ser un libro muy adelantado en medio del Antiguo Testamento, es un libro que realmente representa tentativamente la época de los patriarcas. La época de los patriarcas es en el libro de Génesis, de la mitad de Génesis para abajo, o sea, la primera mitad. Y parece ser ubicada la historia de Job en esa época. Hemos hecho un poquito de averiguación cuál sería el orden correcto de leer el Antiguo Testamento y nos ha planteado que era Génesis, luego Job y luego Éxodo. Y nosotros ya leímos de Génesis hasta Jueces, 7 libros, y nos habíamos perdido de Job. Así que hemos parado la historia del pueblo de Israel hasta donde está, que está bien terrible, y hemos arrancado como en paréntesis la historia de Job. Y luego vamos a seguir leyendo de Jueces en adelante, pero en el orden sugerido para continuar un proceso cronológico de décadas y años, y no empezar a brincar a futuros y pasados y futuros, y esa confusión que suele ocurrir al leer el Antiguo Testamento en forma corrida, suele ocurrir esa confusión. Entonces ahora estamos en el paréntesis de Job. Hemos leído Jacob 1 y 2, ahora entramos a Jacob 3, el cual es aparentemente un poema o una canción o un himno o algo parecido. ¿Qué nos lleva hasta acá? Lo que hemos leído en los capítulos 1 y 2 de Job es una historia desgarradora, absolutamente trágica, violenta y terrible, torturadora para este personaje Job, una persona pudiente, rica, poderosa, famosa, bien establecida, pero empieza todo diciendo, y Job era un hombre, acá el primer versículo, este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía muchos ganados y muchas tierras y muchos criados y 10 hijos, y todo le iba bien. Y no solo todo le iba bien, sino además de que todo le iba bien, era piadoso, temeroso de Dios, obediente, perfecto, recto, apartado del mal. Ya eso lo establece como alguien diferente. Normalmente nos acordamos de Dios cuando estamos mal para pedir ayuda y milagros. Pero cuando estamos bien, suelo olvidarme de Dios. Este hombre no. Entonces se representa literariamente, y no me preocupa mucho cómo se interpreta esta conversación entre Dios y Satanás. Porque dice, y había una reunión en los cielos donde todos los hijos iban a ver a Dios, y también se presentó Satanás. Y Dios le dice, Satanás, ¿qué haces por acá? ¿Dónde has estado? Y dando vueltas por todo el mundo. Y empieza una conversación aparente, en la que él le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¡Qué maravilloso hijo es! Y Satanás le dice, claro, es maravilloso contigo porque le das todo, lo engríes tanto, claro que va a ser bueno contigo, pero quítale todo para ver si te sigue. Para ver si sigue siendo bueno, a ver si no reniega de ti. Y Dios le dice, ok, te autorizo a que le dañes su entorno, mas a él no lo toques. Y entonces en ese día, Job pierde sus ganados en 3 lugares diferentes por invasiones de bandas enemigas, cae fuego del cielo y destruye a otras propiedades que él tenía, todas sus propiedades fueron arrasadas, y luego un viento terrible tumba la casa donde sus 10 hijos estaban haciendo una cena, una fiesta, y los 10 mueren. Y en la misma hora, todos los sobrevivientes de estos eventos terribles vienen a decirle a Job, esto pasó. Y Job, en desesperación, en shock, en terrible sensación, no quiero ni imaginar, él dice, rasgó su manto, en el versículo 20 del capítulo 1, rasgó su manto, rapó su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, al vientre de mi madre. No, me parece raro, ¿no? Pero lo entiendo como desnudo vine al mundo y desnudo me voy del mundo. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuánto nos pegamos a nuestras cosas cuando tenemos cosas?
y que luego de perderlas nos duele, nos traumamos, luchamos, peleamos, nos quejamos. Antes no las tenía y no me hubiera dolido perder algo que no tengo. Pero una vez que lo tengo, me aferro tanto a eso, lo creo mío, lo creo gracias a mí. Me creo valioso por lo que tengo, que cuando lo pierdo siento que muero. Acá un hombre que tiene mucho y no está pegado a sus cosas. Antes no tenía, Dios me dio, ahora Dios me quitó, ahora no tengo. Bendito sea Dios. No hay queja aquí. No es culpa de Dios. En el contexto del final dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, que se la ha agarrado conmigo, me está castigando, me odia, o me equivoqué en adorarlo, o no existe, o todas estas quejas. Job no pecó. Su ser era mucho más fuerte que su hacer, que su entorno, que sus logros. Entonces, en el capítulo 2 se habla de otra conversación entre Dios y Satanás. ¿Y qué te parece mi hijo Job? No pecó en nada cuando le hiciste daño, ¿te das cuenta? Y Satanás, muy manipulador, le dice, claro, pero todo el mundo adora su propia vida y su propia salud. Si él perdiera su salud, seguramente se olvidaría de ti, o renegaría de ti, o se quejaría de ti. Ahí no sería bueno. Y Dios le dice, ok, te permito tocar su salud, mas no lo mates. Y conociendo a Satanás, él va a obedecer, no matándolo, pero le va a hacer lo peor posible justo antes de morir. Justo antes de que muera, hasta ahí lo va a someter. Y le entrega una sarna, una condición de la piel por unos ácaros que hacen huevos en tu piel y proliferan y se van comiendo tu piel en túneles y empiezas a hacer heridas y pica terriblemente el escozor. Y dice que le dio sarna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo. ¿Cómo te rascas eso? Y eso no para de rascar nunca. Dice que se rascaba con una teja, con un pedazo de ladrillo cocido, que daña eso. Y los daños en piel herida pululan, se infectan, y todo tu cuerpo. Te desfigura, el cuadro que das, la imagen que das, es de un zombie, de un muerto, de un podrido, de pies a cabeza. Es altamente contagioso, no puedes estar cerca. Una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. La esposa de Job ha sufrido con Job toda la pérdida que han perdido en el capítulo anterior. ¿Y qué puede pensar la esposa de Job? Vaya, Dios, cómo ha bendecido a mi esposo. Y ahora, Dios, cómo lo ha maldecido a mi esposo. Y ahora, poco tiempo después, supongo que habrán pasado unas semanas o meses por lo menos, tiene esta terrible enfermedad. Y no cualquier enfermedad, esta es peor de lo que jamás se ha visto en la vida, a nadie. Entonces, Dios es malo. Pensamientos de la esposa, suponiendo. Dios es malo, o Dios se la ha agarrado con mi marido porque mi marido es malo, pero yo sé que mi marido no es malo, entonces Dios es malo. Estoy atribuyéndole un despropósito a Dios. Como dice el final del capítulo anterior, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, pero la esposa sí. Y la esposa viene a Job, que está podrido en su enfermedad y torturante, insufrible. Y le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sostienes aquello que decías de que Dios es bueno, Dios es grande? ¿Aún piensas eso? Y le dice, maldice a Dios y muérete. Y no es opino como esposa, quiero suponer, no es un muérete, maldito, te desprecio. No,
es un descansa de este sufrimiento que es más terrible que la muerte misma. Si maldigo a Dios, voy a morir. Pues morir sería un descanso, ¿no es cierto? Maldice ya a Dios, que nada bueno está haciendo por ti. Se le atan despropósitos a Dios. Job lo tenía desenlazado. Las experiencias mortales y terrenales y posesiones de mi ser, de mi valor como persona y relación con Dios. Job la tenía clara, la esposa dudó. Y la respuesta de Job a su esposa en este atrevimiento le dice: estás hablando como las mujeres comunes. Tú no eres mujer común. Yo te escogí a ti por lo diferente que eres. Y ahora estás hablando como cualquiera hablaría. Como cualquiera. ¿Acaso no recibiremos? ¿Qué pasa? Le dice. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Qué convenidos? ¿Solo sonrío cuando me acaricias y no sonrío cuando me abofeteas? ¿Por qué te sonrío? ¿Por conveniencia o por entendimiento de nuestra relación? El entendimiento va mucho más acá de lo que veo, siento y vivo ahora. El entendimiento entiende de dónde vengo. El entendimiento entiende por qué estoy aquí. Y el entendimiento abarca claramente el para dónde voy. De tal manera que todos los afanes de este mundo pierden su importancia cuando tengo entendimiento. Job tenía un clarísimo entendimiento de que las experiencias de aquí, tan importantes como deban ser, no son la limitación del todo. Entiendo, por lo que entiende el propósito acá. La esposa misma, por especial que haya sido, perdió la visión. Entonces vinieron unos amigos, buenos amigos de él, de lejos, a visitarlo, porque sabían que lo había perdido todo y estaba enfermo. Vamos a visitarlo. Y cuando fueron, a la distancia, lo vieron deforme, podrido, a Job. ¿Dónde está eso? Dice: habían convenido en venir a condolerse y a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron por la deformidad y putrefacción de su propia piel. Y lloraron a gritos los amigos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Los amigos están sufriendo, pero están sufriendo en compasión por lo que Job está sufriendo. El sufrimiento de los amigos no es nada comparado con el sufrimiento que Job está pasando. Pero se compadecieron estos amigos y así se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, una semana entera. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué le dices a alguien que está sufriendo algo que no puedes comprender el tamaño de su sufrimiento? Ellos no sabían qué decir. No hay que decir, ¿qué podemos pensar? Una semana entera estando allí con él y observándolo, rascándose, sufriendo, no pudiendo dormir, retorciéndose el dolor y todo esto. Constante, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Algunos no podrían ni siquiera soportar verlo y se irían. Y la elección de él de soportar vivirlo, yo tampoco quiero verlo, pero me ha tocado vivirlo. ¿Cuál es mi actitud al respecto? Ahí llegamos en el capítulo 2. Y ahora el capítulo 3. Y después de esto, una semana en silencio con sus amigos ahí. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Ojo a la selección de las palabras acá. No maldijo a Dios, maldijo su día. Hay días malditos y hay días benditos. Y no necesariamente significa una queja. Eso puede ser un reconocimiento de los hechos. Según como los entiendo, ¿no es cierto? Si tengo un claro entendimiento, mi juicio de los hechos es claro y transparente. Pero si trato de juzgar algo que no entiendo, como a Dios,
Otra cosa importante que quiero mencionar, muchas veces es tomada esta conversación entre Dios y Satanás respecto a Job como una superficial apuesta por nosotros, como si Dios se goza haciendo juegos para ver cuánto aguantas. ¿Okay? No voy a comentar respecto a la literalidad de la historia escrita. No voy a comentar respecto a la estrictez gramatical de lo que hemos leído. ¿Realmente hubo una conversación entre Dios y Satanás? Sí, no importa. El hecho con Job ocurrió. Tal vez eso es lo que importa. La pregunta es, ¿por qué? El por qué es donde patinamos todos o se establecen nuestras diferencias de entendimiento. Pero simplemente yo, sé que si entiendo el antes, me da mucho más comprensión de la hora. Si entiendo el después, me da total comprensión de la hora. Pero si juzgo el ahora sin contexto de antes y sin contexto de después, entonces todo esto es terrible. Dios está jugando conmigo. ¿Qué cosa soy? ¿Un juguete para Él? ¿Está divirtiéndose en su propio narcisismo hedonista, egocentrista? Y juzgo sin entender. Entonces, no voy a juzgar la conversación a Satanás, a Dios, no voy a juzgar, porque lo considero una figura literaria, un ornamento prosopopeico de palabras para situarnos en un contexto de causa y efecto. Nada más. ¿Ok? Causa, entonces este efecto. Porque tal vez en la época literaria de estos escritos era la forma popular de libre pensamiento. Que sea literal o no cambia el fondo. La forma no me cambia el fondo, así que me aboco al fondo. ¿De acuerdo? Sí ocurrió la conversación entre Dios y Satanás. Pues qué bien. No ocurrió la conversación. Pues qué bien. El hecho al que nos referimos es la historia de Job. Y cómo él reacciona ante las vicisitudes de la vida, no cualquier vicisitud. Entonces, el capítulo 3. Después de esto, una semana en silencio con sus amigos, abrió su boca Job y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací. Esta es la frase de desear no haber nacido. Y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Desearía no haber nacido. ¿Se está olvidando de los días de gloria y bendición y paz que tuvo? ¿Se está olvidando? Puede ser. Es muy difícil ser feliz cuando estamos atravesados por problemas de salud. Por supuesto que tengo recuerdo de días buenos, pero el gozo de esos días se nubla con el infierno de estos cuando estoy mal de salud. Versículo 4. Sea aquel día en que nací sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba. Dios me ha cuidado. Por favor, Dios, no me cuides, simplemente elimíname ese día. Y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Sobre él, ese niño, ese día, ese nacimiento. Aféenlo, háganlo feo, ¿no? Aféenlo tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre él nublado lo que haga horrible como día caliginoso. Caliginoso, o sea, sombrío y oscuro. Está hablando del día, ¿ok? Estoy con un resfrío terrible que me está picando todo. Ese día
perezca el día en que yo nací. No puedo marcarlo. Perezca el día y la noche que se dijo. Sea aquel día. Ojo, aquí no está hablando de yo como bebé perezca. Está hablando de aquel día que desaparezca. Que perezca ese día, que no haya ese día o esa noche. Y no cuide Dios desde arriba, no cuide de Él. Perezca el día en que yo nací. Es como bórralo del tiempo, bórralo de la historia, ni claridad sobre ese día. Afea ese día con tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado ese día, que lo haga horrible como día oscuro. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Ese día, estamos hablando del día, no del bebé, no de mí, sino del día en que todo esto inició. He aquí, aquella noche solitaria, sea aquella noche solitaria que no haya canción alguna en ella, que sea una noche triste. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Leviatán es un famoso monstruo del pasado. ¿Qué dice acá? Es decir, el legendario monstruo marino que representaba las fuerzas del caos que se oponían al Creador. ¿Okay? Se habla de, leyendas hablan del gran monstruo de los mares, lo llamaban el Leviatán. Y hay incontables leyendas de esto. Pues aquí lo está mencionando Job. En las primeras épocas de los registros humanos, época de los patriarcas, época de Génesis, entre Enoc y Noé, ¿okay? Entre Set y Adán, por ahí. No sé, pero época de los patriarcas. Maldíganla los que maldicen el día. ¿Quiénes maldicen el día? Por favor, señores, ustedes que son los maldecidores de días, maldigan ese día. Los que se aprestan para despertar al Leviatán. Cuando se despierta el Leviatán, destrucción y muerte ocurre, ¿no es cierto? ¿Ok? Ellos. Quienes sean ellos. Oscurézcanse las estrellas del anochecer. Espere la luz y no venga. Y vea el parpadeo de la aurora, ni vea el parpadeo de la aurora, el amanecer. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos el sufrimiento. Por cuanto no cerró las puertas del vientre, la matriz donde yo estaba naciendo, debieron cerrarse para que yo no nazca, ni escondió de mí el sufrimiento. Me ha permitido que sufra de maneras indecibles. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Ahora sí está hablando de yo, ¿no? De sí mismo. ¿O expiré al salir del vientre? Estoy tratando de pensar en la percepción opuesta. He visto lamentablemente, más veces de las que quisiera recordar, la muerte de un hijo al nacer, poco antes o poco después o durante el nacimiento. Y esto significa el evento más triste y desgarrador para los padres. Padre y madre y padre. Es lo más desgarrador. Lo que se está destrozando es las esperanzas, el sueño que ya cultivé durante 9 meses o el tiempo que ya haya venido esperándolo. Y es terrible cuando muere un bebé. Pero ¿qué podría pasar en la cabeza para entender que la muerte de ese bebé es algo que puedo y debo agradecer? Suena morboso, suena masoquista, pero he aquí una historia así muchos años después. El bebé nació, oh felicidad, el bebé creció, el bebé fue bendecido, el niño, el hombre, etc. Y gran historia, y ahora es destruido o oprimido, material y físicamente, a tal grado, pero a tal grado,
que la vida puede ser tan pero tan miserable que realmente sería alegre en comparación el que haya muerto el día que nazca. Sería alegre en comparación que haya muerto el día de nacer. Esta frase parece imposible. ¿Cómo voy a alegrarme de que muera mi hijo? Es imposible a menos que entienda que va a ocurrir algo tan terrible, mucho más que la propia muerte de su nacimiento, a su nacimiento. Entonces no puede haber sabia reacción sin un profundo entendimiento. No puede haber sabia reacción sin un profundo entendimiento. El entendimiento no depende de nosotros tanto, de nosotros depende ser dignos de recibir lo que no depende de nosotros, entendimiento. Y cuando tengo entendimiento, entonces mi percepción de los eventos hoy es muy diferente. No es mi deseo ni sugerencia el que no sufras cuando muera tu hijo. No, es impensable. Pero el entendimiento, si no te da alegría, por lo menos te calma el sufrimiento. El entendimiento calma el sufrimiento. Hasta el mismo Mesías Salvador y Redentor de nuestro futuro espiritual eterno tuvo que sufrir a niveles impensables, pero con entendimiento. Hasta él mismo temía y temblaba y decía: por favor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero hacerlo. Pero entiendo que no se haga mi voluntad. Mi voluntad ahorita es de miedo, sino que se haga la tuya, porque la entiendo. Es más importante, más trascendente que mi propio dolor y miedo presente. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos al nivel personal en el que ante una desgracia, yo diga: gracias Dios? Job perdió a su hijo, y a su hijo, y a su hijo, y a su hijo, y a sus 10 hijos. Y no ocupa tiempo describiendo el gran dolor que sufrió. Son 2 líneas las que lo dicen. Y luego dice: y adoró a Dios. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. ¿A qué nivel tengo que llegar para poder entender a tal manera, tener el entendimiento de agradecer cuando el hacha de la aflicción, cuando el peso de la crisis y el dolor y el infortunio aparece en mi vida? En fin, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Lo presenta como algo más deseable. ¿Por qué no? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me amamantaron? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. La muerte sería mejor. Gracias, Señor, por que morí, que es mejor que esto. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, los que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban sus casas de plata, o ¿por qué no fui escondido como un aborto? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. ¡Qué horror! No condono las frases, pero percibo el color pintado de su sufrimiento presente. Allí los malvados dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Dónde allí? Con los pequeñitos, o con los príncipes, con los reyes, los consejeros de la tierra que edifican para sí ruinas. Pues ahora estaría muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Descanso, ojo, no hay ni coma, ni punto, ni nada. Descanso con los reyes y los consejeros de la tierra, todos los muertos, los que reedifican para sí ruinas.
O sea, no está hablando ni siquiera de los muertos buenos, de vivir en el paraíso de los muertos, sino está hablando de los malvados, con los príncipes que poseían el oro y llenaban sus casas de plata, que usualmente era por pillaje y robo y opresión y fuerza. ¿Por qué no fui escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los malvados dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Está hablando del infierno? ¿Está hablando de estar muerto junto con los malos? Y no estoy hablando del infierno como un lugar literal, sino de las consecuencias de tus actos. Las consecuencias de tus actos, las consecuencias de tus actos. ¿Qué hace con mi psiquis, con mi corazón? ¿Qué hace con mi forma de ser los actos que he cometido? O me hacen florecer, o me hacen envenenar, o podrirme, o descomponerme. Hablo metafóricamente en las analogías de las palabras que uso. Y a eso lo llamo infierno. ¿Por qué voy a la prisión? Porque maté de una manera horrible a alguien. Y ahora en prisión estoy condenado a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y repetir lo que hice, comparado con la consecuencia de lo que hice. Y eventualmente, idílicamente, a sentir remordimiento y pesar por estos infiernos que yo mismo me he metido. Y estoy viviendo un infierno. ¿Okay? Acá está comparándose con los muertos malos. Y vivir con ellos aún así sería un reposo. Descansan de las agotadas fuerzas allí. Allí asimismo reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Los esclavos, los oprimidos, los castigados. Allí están el pequeño y el grande, y el siervo libre de su señor. Ok. La muerte, el Seol, también conocido como el infierno, bueno, eso es en un adjetivo negativo, pero el Seol, ¿ok? El Seol es una palabra que a veces lo usan como infierno, a veces lo usan como muerte. Entonces, digamos el Seol. Ahí están todos, buenos, malos, inocentes, oprimidos, esclavos, libres. Mi muerte sería mejor, mi muerte en el nacimiento sería mejor que esto. ¿Por qué se da a luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Esta frase es horrorosa. A los que esperan la muerte pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros. A los que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado? Acá la palabra luz no la entiendo como dar a luz el nacimiento que estaba hablando hace rato. Yo acá entiendo luz como entendimiento. ¿Por qué se da entendimiento al que sufre? ¿Por qué se da vida a los de ánimo amargado? Si vas a sufrir, si vas a estar amargado, ¿por qué dar entendimiento y ánimo? A los que esperan la muerte pero no les llega. Está sufriendo tanto que ya quisiera morir. Tengo un cáncer penetrante, doloroso, torturante y se alarga meses y meses y años y años. ¿Hasta cuándo? Ejemplos, ¿no? Pero no les llega la muerte. Aunque la buscan más que a tesoros. Ya no quiero riquezas. Ya ni siquiera quiero salud. Quiero morir. A los que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, por fin. Yo siempre he pensado que la muerte es un evento triste para los que quedan vivos, pero debe ser un evento totalmente liberador, si no maravilloso tal vez, para el que pasa el umbral de la muerte. Pero como no viene a contarnos, oye, estoy bien, está bonito, no te preocupes, entonces yo solamente sufro. Y el sufrimiento es para el vivo. El sufrimiento de la muerte es para el que queda vivo, no para el que muere. El que muere finalmente descansa. Finalmente se destapa esta cosa limitada que no nos permite ver y entender
Y entiendo, y con entendimiento ya no hay sufrimiento. Y aquí Job está sufriendo. Tal vez puedo pensar en pocas personas con más entendimiento que Job, pero el nivel del sufrimiento puede nublarle aún a Job. ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Cercado quiere decir encerrado. ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido? O sea, no tiene a dónde ir. Y a quien Dios ha encerrado. ¿Para qué se le hace vivir? Aquí Job está perdiendo la visión. Está perturbado. Caramba. Comprensible 100%. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Oh, si no conociera yo esa frase. Usualmente lo que más temes, agárrate, porque es lo que viene. Lo enlazan con la ley de atracción, que lo que más temes es lo que proclamas, lo que provocas, lo que declaras, dicen. Al margen de las teorías energéticas y psicológicas. Yo tengo una frase que he oído mucho, tanto que no sé de dónde la he oído, pero la he usado toda mi vida. Y la frase es: cásate con la peor de las opciones. Y no estoy hablando de matrimonio ni una persona, pareja. Estoy hablando de cásate, acepta la peor posibilidad. Acéptala a tal grado que planifiques cómo manejarla, cómo reaccionar y qué hacer cuando pase lo peor posible. Hasta que ya no te asuste. Estás preparado. Y cualquier cosa que pase va a ser o lo que ya te preparaste o mejor. Porque ya te preparaste para lo peor. Y no estoy hablando de atraer lo peor. No estoy sugiriendo necesariamente esta forma de pensamiento, pero la pienso. Y cuando me preparo para la peor posibilidad, estoy preparado. Ojalá no pase. Y pocas veces pasa. Pero si pasa, estoy listo. Y cualquier otra cosa que pasó fue mejor. Así que termino agradecido. El temor que me espantaba me ha sobrevenido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Parece que él temía por su salud. Él temía por sus hijos. Él temía por sus riquezas. ¿Y si perdiera todo? No, y lo perdió. No he tenido paz, ni tranquilidad, ni reposo. Más bien me vino turbación. Pero ojo, sí he tenido paz, sí he tenido reposo. Antes. Ahorita estoy en una etapa crítica, sin paz y sin reposo. Y aquí termina. Este es un capítulo depresivo, comprensiblemente depresivo, justificadamente depresivo, por boca de alguien que está sufriendo lo que es difícil comprender, que se debe sentir sufrir lo que Job sufrió. Y estoy seguro que van a haber varios capítulos que evidencien el estado anímico bajo del pobre Job. Y vamos a ver en qué se convierte todo esto. Hay una evidencia de carácter fuerte, hablo de carácter espiritual, espiritualmente fuerte, y es el reaccionar bien en el momento de crisis. ¿Ok? Ese es el paso número 1, reaccionar bien en el momento de crisis, sea por tristeza o sea por defensa o por lo que sea la crisis que te agobia. Reaccionar bien en el momento, cuando es nuevo, cuando está empezando a ocurrir, reaccionar bien en el momento de la crisis. La siguiente prueba realmente es por cuánto tiempo permaneces reaccionando bien durante la permanencia del sufrimiento o la crisis. ¿Cuánto te dura esa espiritualidad? Si la crisis dura un día, ese día puedo reaccionar bien y al día siguiente acabó la crisis. Pero si dura una semana,
¿Me dura mi buena actitud sabia, inspirada, espiritual, fuerte espiritualmente durante una semana, durante un mes, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años? ¿Puedo tolerar? No es la palabra tolerar. ¿Puedo permanecer fuerte espiritualmente ante esta crisis por 10 años? ¿O me canso? ¿O me agoto? ¿O reniego? ¿O pateo el tablero? ¿O renuncio? ¿Huyo? ¿Reniego? Maldice a Dios y muérete, le dijo su propia esposa a Job. ¿Cuánto tiempo dura mi estabilidad espiritual? Job está deprimido acá. Y aquí termina este capítulo. Nos vemos el próximo capítulo.